Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo un tema que, ¡ay, Dios mío! Va a levantar polvo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición, algo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, y específicamente el corazón de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero darles una mega bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si no están suscritos, ¿qué están esperando? Denle al botoncito rojo o activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de las notificaciones y, por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gusta lo que ven. Así me ayudan un montón. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. El 14 de julio. Ese día, como si fuera un terremoto de emociones, explotó la noticia que sacudió los cimientos del fandom de Erkenzikuş, pájaro soñador, y no solo eso, también el de muchos corazones que soñaban con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Para quienes no están familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son los protagonistas de esta exitosísima serie turca, que conquistó el mundo con su historia de amor, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química explosiva entre los dos actores principales. Una química que honestamente a veces parecía traspasar la pantalla. Para entender bien el contexto, hay que retroceder un poco en el tiempo. Erkenzikuş se convirtió en un fenómeno global, arrasando en audiencias en Turquía y conquistando corazones en países de todo el mundo. La serie contaba la historia de Sanem Demet Özdemir, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can Yaman, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre y un físico que dejaba sin aliento a más de una persona. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos románticos y situaciones cómicas, enganchó a la audiencia desde el primer capítulo. Pero más allá de la historia en sí, lo que realmente conquistó al público fue la conexión entre Can y Demet. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, todo eso alimentaba las fantasías de los fans. Querían que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. Los fans empezaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada declaración, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Ambos actores son extremadamente talentosos y, además de eso, parecían complementarse a la perfección. Can con su mirada intensa y su porte imponente y Demet, con su sonrisa contagiosa y su energía arrolladora, crearon un dúo que enamoró a la audiencia. La serie estaba llena de momentos románticos, escenas llenas de pasión y declaraciones de amor que hacían suspirar a cualquiera. Y por supuesto, la química que existía entre ellos era la chispa que encendía el fuego de la pasión en cada escena. Pero la vida real es diferente a la ficción. Y en ese momento Demet Özdemir tenía una relación estable con Oğuzhan Koç. Oğuzhan, un famoso cantante y actor turco, era conocido por su simpatía, su buen humor y su talento. La pareja parecía feliz y, de hecho, ya estaban comprometidos. Esto, por supuesto, no impidió que los fans soñaran con la posibilidad de ver a Demet con Can. La fantasía de que el amor de la ficción se convirtiera en realidad era muy fuerte. Y entonces llegó el 14 de julio. La chispa que encendió el incendio fue un conjunto de indicios y rumores que comenzaron a circular en los medios de comunicación y en las redes sociales. La primera señal de alarma fueron las fotos. Fotos captadas por paparazzis, imágenes compartidas en redes sociales, donde se veía a Can y a Demet compartiendo tiempo fuera del set. Se les veía cenando juntos en restaurantes, paseando por la ciudad, compartiendo risas y miradas cómplices. Y no, eran fotos promocionales de la serie. Eran imágenes tomadas en momentos más íntimos. La cercanía que demostraban iba más allá de la amistad. Estas fotos generaron un auténtico revuelo. Los fans comenzaron a analizarlas con lupa, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar sus sospechas. ¿Era una simple amistad? ¿O había algo más? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Los fans creaban montajes, analizaban cada like, cada comentario buscando pistas que pudieran revelar la verdad. Pero las fotos eran solo el comienzo. También comenzaron a circular rumores sobre el comportamiento de Demet.
Se decía que, durante las grabaciones de la serie, se mostraba más distante con su prometido, Ouzhan. Algunas fuentes afirmaban que la conexión con Khan era más fuerte, que la chispa entre ellos era innegable y que, de alguna manera, la relación con Ouzhan estaba en un momento complicado. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se hicieron eco de estos rumores. Periodistas de espectáculos conocedores del mundo de las celebridades comenzaron a hablar de una tensión palpable entre Khan y Demet. Hablaban de miradas que revelaban una atracción evidente y de una química que traspasaba la pantalla. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que había algo más que amistad entre los dos actores, y que la situación con Oğuzhan Koç era delicada. Imagínense el drama. Una novia comprometida, un galán irresistible, rumores de romance. Digno de una telenovela. La expectación era máxima. Todos querían saber la verdad. ¿Estaría a punto de romperse un compromiso por amor? ¿Se convertiría el amor de la ficción en una realidad? ¿Triunfaría el amor, o la lealtad? El punto álgido llegó con las declaraciones de algunas fuentes cercanas a los actores. Amigos, compañeros de trabajo, personas que conocían de cerca a Khan y a Demet. Algunos se atrevieron a hablar de una conexión especial, de una atracción evidente, de una química que era imposible de ignorar. Otros, más cautos, se limitaron a decir que la situación era complicada, y que el futuro era incierto. Estas declaraciones avivaron aún más la llama de la especulación. Los fans se aferraban a cada palabra, a cada rumor, buscando cualquier pista que les diera la respuesta que tanto anhelaban. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, donde se debatía sobre la veracidad de los rumores, sobre la moralidad de la situación y sobre el futuro de Khan y Demet. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdad detrás de estos rumores? Como suele suceder en estos casos, la verdad es compleja. Por un lado, es innegable la química que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que demostraban, era algo especial, algo que traspasaba la pantalla. Era algo que honestamente hacía creer en el amor a primera vista. Muchos creímos y seguimos creyendo que entre ellos existía una conexión genuina. Una conexión que iba más allá de la amistad y que quizás podría haber evolucionado hacia algo más. La chispa estaba ahí, el fuego ardía. Solo faltaba el oxígeno para que las llamas se propagaran. Pero por otro lado, la realidad es que Demet estaba comprometida. Y en ese momento parecía estar muy enamorada de Oğuzhan Koç. Aunque los rumores sugirieran lo contrario, la realidad era que Demet tenía un compromiso y parecía decidida a cumplirlo. Y por otro lado, Khan siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada. Siempre ha sido reservado con sus relaciones amorosas, y ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Esto dificultaba aún más la posibilidad de confirmar o desmentir los rumores. Lo que sí es cierto es que en el momento en que se desató este revuelo, las agendas de ambos actores estaban a tope. Grabaciones, eventos, compromisos profesionales. El tiempo para una relación, aunque quisiera existir, era limitado. La fama, la presión mediática y los compromisos profesionales, muchas veces impiden que el amor florezca. Y para cerrar el círculo, poco tiempo después de que estallara este rumor, Demet y Oğuzhan Koç se casaron. Una boda espectacular, llena de glamour, felicidad y, sobre todo, de una gran demostración de amor. La boda, celebrada en una ceremonia llena de detalles, pareció poner fin a las especulaciones y a las fantasías de muchos fans. La boda fue una declaración de intenciones, una prueba de que el amor entre Demet y Oğuzhan era fuerte y verdadero. ¿Y Khan? Bueno, Khan siguió su camino. Siguió triunfando con nuevos proyectos, conquistando el mundo con su talento y su atractivo. Aunque no se le conoció ninguna relación seria en ese momento, sus fans siempre supieron que era un hombre que mantenía su vida privada bajo llave. Khan, como siempre, siguió adelante enfocado en su trabajo y en su carrera. Después de la boda, los rumores se fueron apagando. La vida continuó y tanto Khan como Demet siguieron con sus carreras profesionales. La especulación sobre su relación se enfrió, aunque el recuerdo de su química en la pantalla y los rumores que surgieron durante la emisión de Erkenci permanecieron en la memoria de los fans. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? ¿Hubo romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie?
¿O simplemente fue una amistad muy cercana con mucha química? La verdad, amigos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Es posible que sí existiera algo más que amistad. Es posible que la presión de la fama, las agendas apretadas y las circunstancias personales hayan impedido que esa conexión se desarrollara. O quizás simplemente se trató de una amistad muy fuerte, una conexión especial que por alguna razón generó una percepción diferente en el público. Quizás simplemente se trató de un amor platónico, un amor que nunca llegó a materializarse, pero que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo una de las más comentadas y queridas por los fans de las telenovelas turcas. Su química, su talento, su belleza, todo eso junto con los rumores y las especulaciones, crearon un fenómeno que sigue vivo en la memoria de muchos. Y es que al final las telenovelas nos regalan sueños, nos hacen creer en el amor, en la magia, y a veces, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy, muy delgada. Las telenovelas nos hacen soñar con amores imposibles, con romances de ensueño, y nos hacen creer que todo es posible. Y en el caso de Can y de Mehmet, la magia de la serie parecía traspasar la pantalla, alimentando las fantasías de los fans. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas puede generar expectativas, ilusiones y debates apasionados. Es un recordatorio de cómo la química entre los actores puede influir en la percepción del público, y cómo la línea entre la ficción y la realidad puede ser borrosa. Así que para concluir, el 14 de julio fue un día que nos dejó pensando, un día que nos hizo soñar, un día que nos demostró que en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Un día que nos dejó con la duda, con la incertidumbre y con la esperanza de que en algún momento, la verdad salga a la luz. Y bueno, familia, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el bombazo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Qué les pareció a ustedes toda esta historia? ¿Creen que hubo romance? ¿Qué opinan sobre la química entre ellos? ¿Creen que la presión de la fama y las circunstancias personales impidieron que esa conexión se desarrollara? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.